Bueno, gracias a Dios le damos por una oportunidad más que nos da de venir con una palabra, con un mensaje de vida para nuestras vidas y saber que Él es el que se goza cuando sus hijos se dedican al estudio y a escuchar su voz. Entonces, pues ese es el motivo por el cual este ministerio, Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia, cada semana trae un mensaje para cada uno de ustedes, para aquellos que son hermanos en Cristo, para fortalecernos cada día en su palabra y para aquellas personas que de pronto no tienen o no han conocido a Cristo, no han tenido una relación íntima con Jesucristo, pues para que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues para que estas palabras, este estudio que hacemos semanalmente, abra su corazón, escuche la voz de Dios y le permita al Señor hacer la obra en su vida. Entonces, pues para iniciar, pues quiero orar, quiero darle gracias a Dios para que Él nos dé el entendimiento, el discernimiento de lo que vamos a decir en este día y que sea Él hablando, que no sean mis palabras, sino que sea el mismo Espíritu de Dios hablando a través de esta su palabra y trayendo convencimiento de pecado, de justicia y juicio a cada uno de nosotros. Y en especial a aquellas personas que nos escuchan por primera, segunda vez o que se conectan a este canal o a este medio en este momento. Entonces, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad nuevamente que me das de acercarme allí al trono de tu gracia, Señor. Así como dice tu palabra, para hallar misericordia y hallar gracia, para ese oportuno socorro que nos das a cada uno de nosotros. Y para esa oportunidad que le das a aquellas personas, Señor, que se conectan o que están mirando, viendo este mensaje, escuchando, Señor, este mensaje, porque sabemos que aquí, Padre amado, tú traes una palabra, Señor, una palabra para que su fe sea activada, Señor, para que sean abiertos sus sentidos espirituales y puedan verte a ti, puedan relacionarse contigo y puedan conocerte a través de esta palabra como lo has dejado estipulado en tu palabra, Señor, que el Evangelio es lo que tenemos que predicar y la manera como tenemos que llevarlo a aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que vengan al conocimiento de tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, y pongo este mensaje en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, para iniciar, el nombre o el título de este mensaje, El Gran Deudor. Bueno, hablando de deudas, pues sabemos que, y tengo aquí unas estadísticas que eh, el mundo, la mayoría del mundo vive endeudado. Tenemos deudas y siempre que hablamos de deudas vamos a hablar de lo material, ¿no? O de lo físico, o de cosas que de pronto obtenemos o por las cuales luchamos cada día para, para obtenerlas y en este caso pues lo material es lo, como nos movemos nosotros en este mundo. Entonces cuando hablamos de deuda es porque le debemos algo a alguien, ¿no? Cuando tenemos o tenemos acreedores por medio de lo material y entonces de esa manera es como quiero explicar o quiero llevar este mensaje a que entendamos realmente qué es el gran deudor o qué somos, cómo somos deudores y de qué manera somos y tenemos una deuda. Entonces, las deudas han sido por décadas, desde que se inventó el dinero y se inventaron todas estas cosas, todos esos trances económicos y la economía fue creciendo, pues se empezaron a ver gente que tenía deudas, que podían tener acreedores o fiadores o personas que de pronto les prestaran y se formaba como un trueque, ¿no? En la antigüedad, de tú me dabas, yo te daba y a veces se prestaban cosas de más y tenían que devolverlo en determinado tiempo. Entonces así es como empezó prácticamente a verse la economía metida dentro de esto de las deudas. Entonces, muchas personas comunes y corrientes pues viven endeudadas, pero no solamente las personas comunes y corrientes, también las personas que son empresarios, hombres de negocios, hombres que manejan mucho dinero, muchos millones de dinero, empresas viven endeudadas aún así, en materias primas, entre empresas mismas se hacen trueques o se hacen cambios o prácticamente compra una empresa, le compra a la otra y pues allí vemos las deudas, las vemos el intercambio monetario o el intercambio de las cosas, de la materia prima y todas estas cosas. Como empresas también lo hacen, pero si ya hablamos en más grande también lo hacen los países y podemos ver países que también negocian y prácticamente hacen tratados unos con otros y también se ven endeudados
Y hoy en día hemos visto la mayoría de grandes países que viven endeudados, unos países con otros. Y pues a eso es que me quiero referir prácticamente porque de esta manera es que quiero comenzar a tomar la introducción de este mensaje y empezar a ver esas deudas tan grandes que nosotros como hombres adquirimos en determinado momento. Entonces, así como países grandes, como uno no pensaría eso, pero como Estados Unidos, un país, una potencia, y para empezar, esa potencia es el país más endeudado, está ocupando el primer lugar en deuda. Después sigue Japón, después sigue China, después sigue Corea, después siguen países así de allí de Europa, del Oriente, el Medio Oriente, son países endeudados como Francia. Entonces vemos así unos que otros países, pero lo que a uno más le sorprende es que un país tan grande como Estados Unidos, una potencia mundial, para este tiempo es el país más endeudado de todos. Entonces aquí empezamos a ver cómo es realmente la deuda de estos países. En Colombia, quise averiguar una estadística de Colombia. En Colombia la deuda externa, que en enero prácticamente avanzaba a 139.478 millones de dólares. Y ahorita que ya subió, después de febrero, subió un 11%, la deuda externa de aquí de Colombia quedó en 156.775 dólares, 75.000 millones de dólares. Imagínense, esas son cantidades alarmantes. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, así mismo como el país está endeudado, pues así mismo nosotros como los que vivimos en este país o los miembros de este país, ¿cierto? También estamos endeudados. Dice que de cada 10 personas, 6 se encuentran en deuda, ¿cierto? Y esas deudas, en una familia común y corriente, hay unas que pasan de 24, 30, 50 millones de pesos. Y entonces aquí es donde vemos toda la manera como los hombres se han endeudado a través de los tiempos. Y pues bueno, ahí podemos ver nosotros que hay deudas que son necesarias y hay deudas pues que de pronto no requieren mucha importancia, pero debido a la vanidad, debido al marketing que se maneja en el mundo, hacen o prácticamente influyen en las personas para que se endeuden, para que compren inclusive cosas innecesarias. Y eso era lo que hablaba el Señor Jesucristo cuando decía que no nos preocupáramos, que no tuviéramos ansiedad por las cosas de este mundo, ¿cierto? Porque allí es donde venía el mal, y el mal es la codicia, ¿cierto?, del hombre. Y dice que no es malo uno ansiar tener dinero o ansiar progresar, pero si uno pone la esperanza en esas cosas es donde está mal. Entonces quiero ir allá a un pasaje, ya metiéndonos en la palabra de Dios. Hay un pasaje que está en Mateo 18 y quiero enfocarlo de esta manera y a medida del desarrollo del mensaje vamos viendo qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí en su palabra. Mateo 18, versículo 23, mire lo que nos habla. Dicen los dos deudores. Entonces dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le abordaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque me interesa esto. Es una historia del Señor Jesucristo, que prácticamente el Señor, después de que empieza a hablar de parábolas de la oveja perdida o de cómo perdonar al hermano, y ahí es donde le pregunta a Pedro que cuántas veces debemos de perdonar al hermano, y prácticamente esto tiene un contexto
de perdonar, en cuestión de perdonar al hermano porque pegue contra nosotros o que haga cosas en contra de nosotros. Y aquí prácticamente esta historia el Señor la muestra hablando del perdón, pero la quise enfocar también a las deudas porque el Señor comienza diciendo o hablando de deudas. Es una deuda, ¿cierto? Y empieza hablando lógicamente de lo material, pues para ponerlos en contexto y para ello, para el Señor Jesucristo, enseñarles o explicarles o hacerles ver realmente cuál era la deuda tan grande que tenemos todos los hombres, pues empezó a guiarlos por medio de lo físico, lo material o de la manera como ellos lo pudieran entender. Entonces aquí les estaba hablando de la historia de dos consiervos, de un rey quiso hacer cuentas, ¿cierto? Con sus siervos y resultó de que uno le debía mucho dinero, una cantidad que nadie podría pagar. Entonces aquí por eso me refería a estas deudas, la deuda externa que tiene Colombia, pues entonces es un dineral que no, inclusive Colombia pasan los años de los años y no ha podido, antes esa deuda aumenta más debido a los altos intereses. Entonces es una deuda que no se puede pagar, una deuda que es difícil de poderla cancelar o saldar. Entonces aquí es donde empieza el Señor a explicarles a estos hombres de manera de como uno, ¿cierto? Que le debía mucho, el rey le perdona, pero él mismo saliendo, ¿cierto? De allí, que lo dejó ir el rey, y ve a uno de sus consiervos a otro que le debía inclusive una menos cantidad, y lo agarra y lo acosa porque le pagara lo que le debía, que era una cantidad mucho menor que cualquiera la habría podido pagar, pero de acuerdo a la necesidad que tenía este otro consiervo, pues no podía pagarle, le rogaba. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues, ¿qué iba a hacer el rey con él? Pues primero le iba a vender su mujer y sus dos hijos, los iba a poner como esclavos. Y uno dice, bueno, esto sucedía en Israel, ¿realmente podría tomarlos como esclavos? Y sí, resulta de que había una ley, allí en Levítico, había una ley que podían tomar, ¿cierto? Los acreedores podían tomarlos como esclavos hasta que pagasen la deuda, ponerlos a su servicio hasta que pagasen su deuda. Entonces, quiero ir allí a Segunda de Reyes 4.1. De pronto esa es una historia que muchos conocemos. Segunda de Reyes 4.1. Entonces dice acá, el aceite y la viuda. Entonces voy a leer el capítulo, el versículo 1 dice acá, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y bueno, aquí podemos ver, hasta aquí leí, aquí podemos ver de que prácticamente ella acude a Eliseo para decirle de que los acreedores habían venido a tomar sus 2 hijos y que si ya no pagaba, pues los iban a tomar como siervos, como esclavos, para que le pagasen todo lo que ella debía, debido a que este profeta tal vez debía una plata, un dinero o debía no sé qué cosas, no lo explica acá la palabra, pero tenía una deuda y debido a esa deuda, pues había una ley en Israel que se podían tomar como siervos que trabajaran para ellos. Entonces, acá vemos que Eliseo le dice, ¿qué haré contigo? Entonces acudió al profeta y el profeta era el único que podía tener la solución y podía traerle la bendición, digámoslo, a su casa. Y allí es donde le dice que traiga unas vasijas de aceite y que pida prestadas, y allí es donde empieza a traer la bendición para que pueda pagar esa deuda. Entonces vemos una historia también de algo físico, también de algo material y también de una necesidad que tenía esta viuda, ¿cierto? Entonces podemos ver el ejemplo o el parecer o la relación que hay con lo que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de esto. Ahora quiero irme allí a Mateo 6. Es un pasaje muy conocido por todos, donde el Señor también pone un ejemplo o les muestra, porque los discípulos querían pedirle al Señor que les enseñara a orar. Y el Señor pues les empieza a orar y les da la oración que todos conocemos, la mayoría de nosotros como cristianos conocemos, que es el Padre Nuestro.
Pero ayer el Padre Nuestro me quiero referir prácticamente al versículo 12. Entonces está en Mateo 6, versículo 12. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, leí los dos versículos, el 12 y el 13, pero lo que me interesa es el 12 que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores, ¿cierto? Entonces, allí es donde también cabía esa ley de que uno podía perdonar, y había un año que se llamaba el año de jubileo para los judíos, y allí ese año era cada 50 años dentro de los judíos. Y resulta de que si alguien tenía una propiedad o había empeñado una propiedad o había vendido su casa y de pronto la quería recuperar, pues tenían que esperar el año de jubileo. Y este año de jubileo precisamente era para eso, para que aquel que se pudiera perdonar la deuda, se la perdonara totalmente, si la persona quería. Y era necesario para cumplir esta ley de jubileo. O las personas que querían rescatar, ¿cierto? Acordémonos de Ruth, del pariente redentor, cuando quiso rescatarla, ¿cierto? Vos quiso redimirla, pues era porque efectivamente llegaba este año en el que podía rescatarla o redimirla, y así mismo pasaba con el año del jubileo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios también ayudaba o estaba prácticamente enfocada o estaba diseñada para ayudar al pobre, ¿cierto? Entonces aquí el Señor empieza a hablarles de las deudas porque ellos sabía que casi todo el mundo, como empezamos hablando, estamos endeudados, o muchos ahí tienen muchas deudas muy grandes, otras pequeñas, y uno podía decir, bueno, hay personas que verdaderamente no tienen ni una deuda, pues sería imposible, porque así sea un recibo de la luz, del agua o cualquier cosa, alguien lo debe estar debiendo, ¿cierto? Alguien le debe estar debiendo un dinero a otro, así sea mínimo o sea mucho, pero siempre vamos a estar en deuda uno con los otros. Y el Señor aquí les hablaba de una deuda, o basándose en esa deuda, les quería hablar de la deuda del perdón. Entonces, quiero irme también a otro versículo para irnos poniendo en contexto, y después vamos desarrollando todo lo que quiero prácticamente poner en contexto para poder tener, como decir, una base bíblica y el desarrollo del tema. Entonces vamos a ir allí a Mateo 9:6, allí más adelantico, 9, versículos 4 al 6. Dice así, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Leí hasta el 7. Entonces, ¿por qué quise referirme a este pasaje? Porque es que habían ciertos hombres de que siempre esos escribas y fariseos querían estar miraban qué era lo que hacía el Señor Jesucristo y de qué modo acusarle, de qué modo compararlo con su ley o con sus tradiciones para poderlo acusar de algo. Y en este le habían traído a un paralítico, acordémonos de que abren una carpa y lo traen, y como estaba rodeado de muchas personas, de mucha gente, entonces de esta manera el Señor ve que le traen este paralítico, y él empieza a decirle que a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, si podemos mirar allí, o lo que leímos, el contexto que vimos allí con el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor le estaba perdonando una deuda. ¿Y cuál era esa deuda de este varón o de este hombre que estaba postrado allí? Pues eran sus pecados. Él tenía una deuda con Dios. Él tenía una deuda con el Padre Celestial, y esa deuda eran sus pecados. Y para que él fuese sano, pudiese ser sano, tenía que ser perdonado de sus pecados. Entonces cuando él dice, ¿cierto? Tus pecados te son perdonados, allí hay unos escribas y fariseos que empiezan a criticarlo, que empiezan a señalarlo y a decir, ¿quién es este, ¿cierto? Que perdona pecados. Y entonces ahí es cuando él le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdonamos tus pecados o levántate y anda?
¿Por qué? Porque el Señor los estaba poniendo en... Nosotros, tras de que somos limitados como hombres, pues les estaba también colocando o dándoles a entender las limitaciones que tenemos como hombres. Nosotros como hombres no podemos sanar a nadie, a nadie. Nadie puede sanar uno al otro. Entonces había una limitación y le decía, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda o te perdono tus pecados. Entonces él quería simplemente que ellos lo miraran como Dios, que miraran el poder, la autoridad. Y por eso es que en este versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y así sucedió. Entonces les demostró que este hombre que estaba postrado en esta cama o en este lecho estaba en deuda con Dios. Y el Señor quiso, así como este rey que vino a tomar cuentas con este siervo y le quiso perdonar esa deuda tan grande. Imagínense a uno de estos países como Estados Unidos, que es el primero en ser endeudado, que estos acreedores, de los cuales le dijeran a este país de Estados Unidos, te perdonamos toda deuda, no hay nada, saldado queda. Entonces, ¿cómo quedaría o cómo reaccionaría, ¿no?, este país? ¿O cómo reaccionarían aquellas personas que de pronto están endeudadas, que de pronto tienen deudas muy impagables? Hoy en día nosotros adquirimos créditos muy grandes para comprar nuestra casa, nuestro carro, bueno, aquellas cosas que de pronto necesitamos, y adquirimos créditos que son a alto interés y que a veces se convierten en deudas imposibles, ¿no? Entonces podemos ver de que el Señor le estaba perdonando esta deuda a este paralítico, y era la deuda, una deuda más grande, una deuda no física ni material, era una deuda espiritual. Y esa es la deuda que tenemos cada uno de nosotros como hombres, una deuda espiritual con Dios. Entonces, aquí como nos decía este ejemplo del paralítico, que el Señor le dijo, vete a tu casa. O sea, su deuda quedó cancelada, pero era una deuda con Dios. Y debido a que esa deuda fue cancelada, él pudo obtener nuevamente su sanidad física. Entonces, aquí nos muestra también, o nos deja entrever, de que también hay muchas enfermedades que vienen debido al pecado de nosotros como hombres. Debido a la desobediencia de nosotros como hombres, pues viene esa maldición del pecado que viene desde Adán sobre nosotros como hombres. Entonces allí podemos entender realmente por qué hay maldad, por qué hay enfermedad, porque hay tantas cosas que nos atacan a nosotros como seres humanos, como seres vivos en esta tierra, y por qué estamos endeudados primeramente espiritualmente con nuestro Padre Celestial, y segundo, pues entre nosotros como hombres. Entonces aquí el Señor pone realmente, a través de esta palabra nos empieza a mostrar esa deuda tan grande que tenemos nosotros, no solamente entre hombres, sino con nuestro Señor. Entonces aquí voy a ir a Proverbios, tenemos Proverbios 22, el versículo 7, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Bueno, como vemos en este proverbio, dice que es siervo del que le presta, o esclavo de aquel que le presta, ¿cierto? Y el que le presta se enseñorea de aquel siervo, esclavo. Así como veíamos esta ley en Israel, que tenía que esclavizarse a la persona de la cual le había prestado, así hoy en día vemos naciones, hombres, ¿cierto?, que vivimos esclavizados de alguna deuda que tenemos con otro. Entonces, esta deuda también nos muestra que hay una deuda espiritual y estamos esclavos del pecado. Dice que el que peca, ¿cierto?, esclavo del pecado es, dice la palabra de Dios. Y así es que somos nosotros, así es que nacemos nosotros con una deuda con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? El mismo David decía allí en el Salmo, decía, en pecado, ¿cierto?, me concibió mi madre. Y nacimos pecadores, siendo deudores con ese Dios poderoso y majestuoso, ¿cierto?, con nuestro Creador, debido a nuestra desobediencia. Entonces somos siervos, ¿cierto?, y esclavos de nuestro pecado. Pero Él quiere traernos libertad, Él quiere traernos vida, Él quiere mostrarnos una nueva vida. Entonces quiero que nos vayamos allá a Marcos
a lo que dice en la palabra Marcos, capítulo 8, versículo 36 y 37. Lo que nos dice la palabra de Dios, Marcos 8, 36, 37. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De pronto una deuda física, una deuda material, en determinado momento podemos llegarla a cancelar o poderla eliminar ya saldada, ¿cierto? Y lo podemos hacer pidiendo prestado o bueno, de alguna manera podemos saldar alguna deuda. Pero dice que ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Si tuviera todas las riquezas de este mundo, si tuviera todo el poder, toda la autoridad, ¿cierto? De este mundo, ¿cierto? Y perdiere su alma. Allí es donde vamos a lo espiritual. Entonces aquí estaría la comparación entre lo espiritual y lo material. Entonces, ¿de qué me aprovechará o de qué aprovechará un hombre si tiene mucho en esta tierra, si tiene, puede ser acreedor de muchas personas o estar sometiendo a muchas personas bajo su poder del dinero, pero que si cuando llegue allí, ¿cierto? Perdiere su alma. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué manera podremos nosotros pagar? ¿Será que hay dinero suficiente para poder pagar una deuda con Dios, una deuda espiritual, una deuda que es a causa de nuestro pecado? ¿Quién va a poder decirle a Dios, bueno, ¿cuánto te debo, Dios, por mi pecado? Y pagarlo. Nadie, ¿cierto? Nadie, ninguno podemos. Precisamente por eso fue que el Hijo de Dios dice allí en Lucas 19:10, ¿cierto? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estábamos perdidos, porque estábamos con una deuda tan grande que Él mismo vino a pagar, y ese precio, dice la palabra, que fue precio de sangre. Entonces, una sangre limpia, sin contaminación, una sangre que fue que la del mismo Dios encarnado, que la dio por cada uno de nosotros. Y de esa manera es que nos hizo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice allí en Hebreos 9:22. Entonces fíjese esa deuda que teníamos tan grande con el Señor, y Él mismo vino a saldarla. Él mismo pudo pagar el precio por esa deuda tan grande que teníamos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces, allí es donde yo me quiero referir a cada uno de nosotros los hombres. Somos siervos del pecado, estamos esclavos del pecado, pero el Señor vino a traer libertad y ahora somos esclavos. Cuando recibimos a Cristo nos volvemos esclavos de Él, esclavos de una mejor vida, una vida libre, ¿cierto? Entonces, quiero ir allí a Romanos como último versículo, Romanos 8, versículo 12. Este capítulo de Romanos 8, muy bonito, dice así, 8:12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que hemos sido guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Allí es donde nos muestra esa justificación, allí es donde nos muestra esa paga del pecado, ¿cierto? La cual realizó el Señor y nos dio de su espíritu, nos dio una herencia, nos dio unas arras de esa herencia por la cual nosotros podemos acudir a Él en necesidad, acudir a Él para que podamos ser libres, libertados de esa esclavitud del pecado de la cual teníamos. Entonces, ahora qué podemos decir, como dice aquí arriba, aquí más adelante, en el 28 dice que ahora somos más que vencedores, ¿cierto? En Cristo Jesús, y ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora esa paga ya fue pagada, ¿cierto? Nuestro pecado pasado, presente y futuro. Dice que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu, ¿cierto? De santidad, por el cual nos dio las arras del Espíritu. Y por eso es que hoy le pertenecemos a Él. Ya no le pertenecemos ni somos esclavos del pecado. Como decía en Romanos 6, ¿cierto? ¿Qué diremos pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde?
en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ya es una nueva manera de vivir y ya tenemos que vivir como en santidad y agradecidos porque ese rey quiso pagar la deuda por nosotros. Y ahora somos esclavos del Espíritu, esclavos en espíritu del Señor. Ya nuestra deuda fue cancelada, fue paga. Entonces ya no tenemos que ir a ninguna condenación, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que ¿quién nos acusará? A nosotros los hijos de Dios, que ¿quién fue el que pagó el precio? Pues el Señor Jesucristo. Entonces ¿quién nos puede condenar? Nadie nos puede condenar. Entonces, así como el título de esta prédica es del gran deudor, pues nosotros somos ese gran deudor que teníamos con nuestro Padre Celestial de un pecado, de nuestros pecados, pero que ahora somos libres gracias a ese sacrificio, gracias a esa redención que pudimos obtener en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cierto? Señor nuestro. Entonces, yo lo invito a usted que está mirando este video, ¿cierto? Usted que de pronto hasta ahora se conecta o hasta ahora mira, repase este video y mire todos estos versículos que nos hablan de ese amor tan grande que tuvo el Señor Jesucristo. Dice allí en Romanos 3:23, ¿cierto? Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero también nos dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que el Señor vino a darnos, vida eterna. ¿No la merecíamos? Claro que no. Teníamos una deuda tan grande que nunca la hubiésemos podido pagar. Por eso fue que fue necesario que Él viniera a esta tierra, que pasara por esa tierra, sufriera el castigo de condenación, sufriera el pecado, ¿cierto?, de nuestra deuda, que pagara el precio por nosotros, allí sufriendo la cruz, ¿cierto?, padeciendo el castigo que de pronto nos merecíamos nosotros o nos merecemos nosotros, pero Él quiso así. Ese fue el plan divino y soberano que tuvo para con nosotros. Entonces yo quiero invitar a aquella persona que tal vez conoce todos estos versículos y que de pronto alguna vez ha tenido alguna persona que le ha predicado, que le ha enseñado la palabra, que le ha dado el conocimiento de esta verdad, que es la verdad del Evangelio, y que tal vez no ha querido por alguna razón, pero mire lo que nos dice la palabra de Dios, de las deudas que tenemos o esa deuda tan grande que teníamos con el Señor, y que esa deuda puede ser saldada. Entonces, si usted quiere arrepentirse de su pecado, si usted quiere ser un hijo de Dios, así como nos lo decía esta palabra, ¿cierto?, que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios y que el día de mañana o dentro de unas horas o no sé qué tiempo pueda venir la muerte o pueda venir el rapto de la iglesia o pueda el Señor ya decir, bueno, hasta acá fue el fin de todo, entonces usted puede allí estar presente ante el Señor. Entonces, para eso necesitaría pedir perdón por su pecado, arrepentirse y abrirle su corazón al Señor y dejar que Él entre a morar en su vida y que empiece a guiar su vida de aquí en adelante y ser un hijo como Él lo planeó con Adán. Entonces, quiero guiarlo por una oración. La oración no tiene nada especial, simplemente es confesarlo con nuestra boca. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios dio su vida allí en la cruz por nosotros, seremos salvos. Entonces, quiero guiarlo en esta oración, no tiene que ser las mismas palabras, pero sí que las haga con arrepentimiento y verdadera constricción de corazón. Entonces, dígale al Señor así: amado Dios, yo te doy gracias por este momento, Señor, que me das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy porque hoy entiendo, Señor, a través de este mensaje, Señor, todo lo que tú viniste a pagar en la cruz del Calvario, porque tenía una deuda tan grande que era una deuda de pecado, la cual no hubiese podido pagar ni con mi propia sangre. Por eso es que yo te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Hoy me arrepiento, te pido perdón y pongo mis pecados allí en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Una oración sencilla, pero tiene que ser de corazón, tiene que ser con arrepentimiento, porque el mismo Señor le decía ya a los judíos, el mismo Pedro, perdón, le decía arrepentidos y convertidos, para que sean borrados sus pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ya para terminar, pues quiero orar, decirle al Señor pues que gracias por este mensaje y que
que ojalá haya tocado su vida el Espíritu Santo y que empiece una nueva vida en usted. Y esta es la manera como el Señor quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Y un día a mí me tocó llegar allí a reconocer mi pecado, a reconocer que soy una persona mala, una persona que nunca obedecía al Señor, que nunca quise hacer lo bueno delante de Él, y que un día me arrepentí y pedí que entrara a mi vida, y así lo hizo. Entonces, gracias te doy, Señor, por este mensaje, por esta oportunidad, Señor, por este mensaje, porque somos grandes deudores, Señor. Yo era uno de ellos, Señor, pero ya sé que tú has pagado, Señor, mis deudas allí en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy en adelante quiero servirte, Señor. Quiero morir a todo lo que soy para dejar que tú, Señor, obres en mí, para dejar que tú crezcas en mí, Señor. Por eso es que te doy gracias, Señor, por este día, por este momento y esta oportunidad de traer este mensaje, Señor. Hoy oro por cada persona, Señor, que hoy decidió recibirte en su corazón, Señor. Obra en ellos, obra en su mente, en su corazón. Y desde hoy empieza, Señor, esa obra que tú iniciaste igual en cada uno de los que te recibimos algún día, Señor. También oro por aquellos hermanos que se encuentran en tribulación, que se encuentran enfermos, en necesidad, Señor, ya sea material, espiritual, física, sentimental, aquellos que se encuentran en cárceles, Señor, en hospitales, o no sé en qué situación se encuentren, pero tú sí sabes, Señor. Y lloro por cada uno de ellos, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor. Y así como has hecho conmigo, hazlos crecer espiritualmente, físicamente, sentimentalmente, en cada una de las áreas de sus vidas, para que puedan ver, Señor, tu gloria y tu majestad en sus vidas, Señor. A ti te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.